El día de hoy vamos a ver un poco la parte de sistemas de visión de Festo. Traemos una serie, digamos, de presentaciones en las que salimos un poco del clásico de Festo neumático y nos vamos un poco más a la parte de tecnología de Festo. El día de hoy tenemos, o nos está acompañando, Roberto Mesa, es el PM de la parte de sensores y visión de Festo México. Entonces, pues, el día de hoy, pues Roberto nos va a explicar un poco más, digamos, de las aplicaciones y cosas que podríamos hacer con los sistemas de visión de Festo. Algo, digamos, que la gente localmente, digamos, casi no se conoce de Festo, que son las cámaras, sistemas de selección, poder leer códigos de barras, poder leer texto. Entonces, pues los dejo con Roberto ahora, que nos va a explicar un poco más de esta parte de sistemas de visión. Perfecto. Sí, buenos días. ¿Se escucha perfecto, Max? ¿Se escucha bien, Max? Sí, tal vez si nos ayudan un poco, a ver, con la mano, a ver quién está escuchando, si están escuchando bien o no. Caso contrario, para ahí les pones el teléfono, ¿no? del webinar, en caso que tengan problemas con el audio. Hay bastante gente que sí levantaron la mano, entonces sí, Perfecto. continuamos. Continuamos. Perfecto, adelante. Bien, buen día. En esta ocasión, pues vamos a platicar un poco de los temas de visión, de los equipos de visión que tenemos acá en Festo. Festo, como bien lo saben, pues la mayoría de ustedes, pues es una compañía que normalmente es conocida en el sentido de equipo neumático. Lo que son actuadores, válvulas, conexiones, sensores, etcétera. Sin embargo, también hay algunas líneas que se han estado, por así decirlo, trabajando en los últimos años. Una de ellas es sistemas de posicionamiento eléctrico, ejes eléctricos, etcétera. Dentro de ello y como complemento estamos trabajando también con sistemas de visión, buscando poderles ofrecer en un momento dado las alternativas para una solución completa. Bien, denme unos segundos más para revisar aquí. Ok, correcto. De lo que platicaremos un poco el día de hoy sería algo genérico en ese sentido, lo que sea el esquema general de los equipos de visión, algunos temas de iluminación, óptica, lentes y pues algunos tipos de sensor. Por ahí estaremos haciendo algunas pausas en lo que ustedes pues se sientan cómodos, pueden hacer las preguntas. Trataremos de ir pausando, repito, en el Inter para tratar de ir resolviendo algunas dudas. Bien, en el tema de visión, pues no todo es el equipo, entonces hay unas situaciones, hay unas características que tenemos que ir considerando a lo largo de ir desarrollando una aplicación de visión. En este tema, pues básicamente lo que planteamos sería lo siguiente. Es necesario, primero que nada, conocer todo lo que son los detalles del área de la tarea de inspección. Es decir, por ejemplo, debemos tener totalmente claro cuáles y cómo son las piezas que vamos a inspeccionar. Por ejemplo, en esas piezas, en cada una de esas piezas, si es que son varias, o vamos a pensar que fuera solo una, por ejemplo, en esa pieza que inspeccionaremos, tiene que quedar claro cuál sería la diferencia mínima entre la pieza aceptada y la rechazada. Esto es importante tenerlo en un principio en cuenta, dado que ese sería como que nuestro enfoque para poder eh, conducir todos nuestros elementos para poder diferenciar esa pieza. Vamos, la óptica industrial pues no es exactamente igual como lo es el ojo humano, entonces nuestros ojos pues son mucho más perfectos, muchísimo más perfectos que todo esto. Yo puedo, por ejemplo, estar viendo la pantalla de la computadora en estos momentos y en este momento de repente alguien toca la puerta del cuarto y pues yo volteo y sin problema puedo ver con un enfoque pues prácticamente perfecto quién está en el marco de la puerta o si la puerta está cerrada, está abierta, etcétera. Puedo cambiar de plano de visión y no tengo mayor problema. Incluso en temas de claridad, oscuridad, mis ojos son más, no batallan tanto en ese sentido.
En el área de visión industrial, pues eso no ocurre. Entonces, tenemos que tener en claro cuál sería la diferencia mínima y la máxima entre las piezas aceptadas y rechazadas. Tenemos que, por ejemplo, también dejar en claro cuáles pueden ser las variaciones que puede haber en el producto, por ejemplo, en términos de colores, materiales, texturas, la posición de la pieza, donde la voy a ver, etcétera. Dado que eso también puede tiene que ser un punto que tenemos que considerar, dado la combinación de factores, en este caso iluminación, que requerimos para poderla identificar. También es importante cómo se presenta la muestra o la pieza frente a la inspección. Por ejemplo, llega en un fixture, llega estático, una vez llega ahí y se para, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la inspección? O no, fíjate que no se para, la pieza va en movimiento, entonces tenemos que entender, por ejemplo, cuántas piezas por minuto, cuánto mide la pieza, cuánto espacio hay entre piezas, a qué velocidad van, etcétera, etcétera. Entonces, son varias consideraciones que hay que hacer en esa diferente perspectiva, si viene fija o si está en movimiento. Por ejemplo, si está en movimiento, uno de los retos pudiera llegar a ser colocarle, por ejemplo, o disminuir el tiempo de obturación de la cámara para poder ver con mayor, casi como que si congeláramos la imagen, sería el efecto que buscaríamos. Sin embargo, al yo reducir el tiempo de obturación, muy seguramente requeriré iluminación adicional. Son situaciones que tenemos que considerar para poderlas plasmar o acercar dentro de lo que estamos considerando, porque puede ser que la pieza sí la veamos muy bien en términos estáticos, pero si esa pieza se empieza a mover, los requerimientos de luz pueden llegar a variar bastante. Sale, y bueno, otro tema sería, por ejemplo, que hay en el medio ambiente, ¿no? Si hay salpicaduras, si hay qué tipo de situaciones, temperatura me pueden llegar a afectar ahí. O, por ejemplo, si hay alguna ventana cerca o la luz, por ejemplo, en el día están apagadas las lámparas y en la noche las prenden, cosas de esas que pudieran llegar a afectar cómo yo percibo la imagen o cómo percibe la cámara la imagen. Eso también es importante. Bien, para un tema de visión, pues básicamente requerimos el objeto a revisar. Colocamos nuestra cámara, ya tenemos dos elementos. Una vez que colocamos la cámara, pues hay opciones donde la cámara trae la iluminación. Podemos editar la iluminación que trae la cámara o una iluminación externa. Esta iluminación, pues la idea es que nos refleje alguna imagen en nuestra cámara y pues esa imagen sería analizada a través del lente llegaría obviamente esa luz. Y por ejemplo, si yo tengo una aplicación a una X distancia, tengo un cierto ángulo de visión, y si yo modifico la altura del equipo por alguna situación, puede ser que ese mismo lente no me sirva o tengo que cambiar de lente, tengo que cambiar de enfoque. Entonces, si cambio de plano de visión, ese sería, digamos, un plano de visión 1, eso sería un plano de visión 2, es decir, la distancia de aquí a aquí cambia. Son situaciones que tenemos que considerar también. La iluminación, pues, puede ser desde el frente, como aquí, o puede ser desde la parte posterior del equipo, y en el tal sentido solo veremos un contorno, una sombra, o puede ser también en una cierta dirección al objeto. Entonces, ¿de qué depende eso? Bueno, pues depende mucho de lo que yo quiero llegar a ver. En el tema de la iluminación, bueno, el papel de la iluminación es crear el contraste óptimo entre lo que es el fondo en este caso, por ejemplo, el fondo aquí, este fondo cuadriculado, contra lo que quiero inspeccionar. Aquí a una vista simple, por ejemplo, podemos ver la cara bien definida, pero si nos vamos acercando, vamos a ver un poco pixeleada la imagen, y si nos vamos ya a los píxeles, por ejemplo, aquí en el ojo de este dibujo, pues vamos a ver que, por ejemplo, estos píxeles, pues a lo mejor, pues están absorbiendo toda la luz y bueno, están a un valor de 255, perdón, de cero. Y luego de 255 y luego a 90 y luego a 30, entre más oscuro, pues obviamente menos luz le llegó.
Entonces, el contorno, pues aquí se ve que no está al 100% definido y son de los detalles que pudiera llegar a ser un factor para la hora de definir. Oye, yo quiero medir exactamente cuánto mide de, por ejemplo, de hecho esta parte, pues tenemos que en las herramientas definirle si sea un promedio de grises para poder evaluar de aquí para acá o solo los negros. Esta parte se empieza a complicar porque esta, si se fijan, ya no es totalmente blanco ni totalmente oscuro, ya es como un gris. Y aunque aquí está forma simple, pero a la escala real aquí puede haber 1 o 2 píxeles con diferente escala de gris antes de empezar a ver los píxeles en negro. Es importante, decía, el contraste. Por ejemplo, es más fácil evaluar esta imagen, pero es más fácil evaluar esta imagen, aquí a la derecha, que hay un contraste total entre el contorno de la pieza y el fondo. A diferencia de esta imagen, donde tengo un contorno sí oscuro, pero el fondo empieza a ser gris y a la hora que si yo quisiera, por ejemplo, evaluar contra las crestas que hay aquí, aunque lo pueda hacer, pero la herramienta le va a costar un poquito más de trabajo. Entonces es mejor evaluar una imagen así que una imagen así. Ese sería digamos, algo de lo ideal. Por ejemplo, aquí, se fijan aquí, pues podemos evaluar el círculo. Aquí se ve que aquí hay una sombra esta sombra es posiblemente la parte posterior del círculo. Sin embargo, si yo lo evalúo aquí, pues estoy viendo prácticamente un orificio deformado, ¿no? Entonces, aquí lo ideal sería trabajar con imágenes con este contraste, con un total contraste entre oscuro y el fondo blanco, en este caso. Si fuera color, pues bueno, hay filtros para poder resaltar algún color con respecto a otro, que es lo que platicaremos en algunos momentos. Eh, bueno, de las tareas de inspección en las cuales estamos enfocados sería el tema de poder evaluar presencia, ausencia de alguna propiedad en el objeto. Habla aquí de tareas de medición. Aquí tengo que ser muy claro y separar, por ejemplo, hay un tema que se llama metrología. No sé si sea tal igual de conocido, Max, en Centroamérica. ¿Así se conoce el tema de metrología o hay algún término diferente para No, ese? se utiliza el mismo término. Perfecto. Entonces, este tema metrología tiene que ver con es una ciencia de las mediciones. El tema de metrología tiene que ver que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, Festo te vende un producto y si Festo te dice que va a medir, bueno, que tú lo usas para medir, pero a la hora que tú quieres evaluar que esa medida esté calibrada, tú tendrías que traer un tercero, o sea, no Festo, sino otra compañía para que evalúe el producto de Festo, por ejemplo, y verifique, ¿sabes qué? Pues si da la medida o no da la medida. ¿Y contra qué lo va a comparar? Pues contra una medida patrón que ese tercero debería traer y ese a su vez está calibrado contra otra cosa, otra cosa, otra cosa. Tiene una cierta rastreabilidad y trazabilidad, de tal forma que en este caso las tareas de medición que podemos hacer con los equipos de esto no tienen ese enfoque. No es tanto para temas de metrología. La tarea de medición que tienen los equipos es más una referencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo una pieza muestra que es la pieza patrón. Esa pieza patrón tiene ciertas medidas físicas. A la hora que yo pongo el sistema de visión y evalúo las herramientas, puede ser que las herramientas se acerquen mucho a las medidas físicas reales, pero yo no busco eso. Yo lo que busco es generar unas mediciones de referencia con las cuales yo voy a comparar las siguientes piezas que me van a traer. Entonces, ese es el tema de medición, a las herramientas de medición que tiene el equipo. Eso se refiere. Ese sería el alcance. No tanto temas de metrología. Sí, esa sería la cuestión. Por eso sí quisiera resaltarlo bastante y que quede claro esta parte. Mm, las características del objeto pueden ayudar, como son las dimensiones, algunas partes geométricas, algunos relieves, si es plano, si es redondo, etcétera. Algunas superficies o colores pueden ayudar también a evaluar las tareas de medición o para identificar esas características dentro del objeto. Algún plano que debe llevar alguna pieza, alguna relieve, alguna figura, etcétera, ¿no? Entonces son de los tipos de aplicaciones que buscamos
en el tema del procesamiento de tonos o grises o colores también. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, que exista un color definido en cierta área, por ejemplo, una superficie donde hay fusibles para, por ejemplo, un tema automotriz, identificar que vaya el fusible adecuado en el lugar adecuado. Esa pudiera también ser una aplicación, dado que tenemos también algunos equipos que pueden evaluar lo que son los colores. Aquí nada más colocamos el tema de la velocidad del objeto. Si el objeto se mueve, pues tenemos que considerar que tenemos que agregar más luz externa. Entonces, es un tema que tiene que estar claro desde el principio para poderlo integrar dentro de una propuesta hacia la solución que buscamos. Bueno, dentro de ello, pues también se puede considerar si va a ser a modo flashazo o, por ejemplo, una iluminación continua. Cuando es en modo flash, las lámparas pueden se les puede exigir, digamos, un poco más de 100% de su corriente o de su corriente nominal, dado que como es momentáneo, pues en el momento que están encendidas ocupan esa corriente, sin embargo, cuando están apagadas, pues es posible que se les permita como el enfriamiento, ¿no? Entonces, cuando es modo flasheo, se permite como que se puede utilizar más iluminación de la nominal que la lámpara puede a veces traer. Las iluminaciones, pues de las más comunes, la más común, pues últimamente es el tipo LED. Es una iluminación que pues tiene una larga vida útil. También está disponible una diversa gama de colores y pues obviamente otro tema importante es el bajo consumo de energía y lo que es la acumulación de calor. Esos elementos le permiten ser muy requerido en este tipo de aplicaciones y adicionalmente los lámparas con el tiempo, con el uso, van perdiendo brillo, por así decirlo, y bueno, el LED es de los que presenta un poco menor de degradación a lo largo de su vida útil. Si bien aquí lo marca hasta un 20%, sin embargo, su vida útil, pues sí es algo prolongada. Entonces, el prorratear ese 20% de su vida útil, pues prácticamente como que ni lo vamos notando mucho. Pero ese es uno de los temas en el tema de la iluminación con LED. Es de las más usuales. No es la única. Hay algunas fluorescentes, incandescentes, tungsteno, etcétera. Pero esta es la más ocurrida. Bien, dentro de la iluminación se puede conocer diferentes situaciones. Por ejemplo, le llaman en el argot de iluminación, por ejemplo, campo brillante, que está el objeto, sabes que hay que colocarlo en un campo brillante para poder identificar la característica. ¿A qué se refiere el tema de campo brillante? Bueno, se refiere a lo siguiente. Si yo tuviera un objeto, el cual fuera totalmente de superficie pulida, por ejemplo, totalmente, no sé, totalmente como un espejo, vamos. Si yo ese objeto lo pongo frente a la cámara, una iluminación de campo brillante será tal que yo pueda poner la iluminación y prácticamente vea totalmente blanco, totalmente la luz a través de la cámara. Es decir, de forma indirecta la luz rebotaría hacia la cámara. Yo pongo la cámara, por así decirlo, en la línea de rebote de la luz, dicho en otras palabras, y de esa forma, digamos, estaríamos transportando una muy buena parte de la iluminación, bueno, toda la iluminación prácticamente que da en el objeto hacia la cámara. Este tipo de aplicaciones es siempre usual o no, pues no va a depender de lo que queramos ver del objeto. Entonces, aquí la idea es que el objeto debe destacarse del fondo, en términos de color, textura, etcétera. Y, por ejemplo, si yo tengo una moneda y quiero ver su circunferencia, puede ser que esta iluminación sea la adecuada, dado que todo lo que sería la parte del centro sería totalmente brillante y a partir de que pues llegamos al canto, pues ahí se puede crear un borde y ese borde me puede ayudar para identificar que realmente tengo una figura circular ahí o que tengo una figura circular de ciertas dimensiones para, digamos, discriminar las diferentes monedas que yo pueda tener aquí. Entonces, ese tipo de iluminación pues, pudiera ser adecuada dependiendo lo que yo vaya a ver. Otro tipo de iluminación sería el backlight. Por ejemplo, aquí la iluminación está, digamos, en un polo opuesto a la cámara. En este caso, el objeto está en la parte intermedia de ambas. En esta forma, el objeto lo que me va a generar es una sombra. Ustedes ven por aquí, es una sombra. Esa sombra, pues obviamente,
para yo utilizar este tipo de iluminación, necesito que la característica a evaluar pues está en la periferia o en la sombra del objeto. Por ejemplo, esta aplicación es este tipo de iluminación es muy recurrente cuando hay que hacer algo de mediciones. Es una de los cánones marcan que debe ser una iluminación backlight, tipo backlight. Hay cierto tipo de iluminación también, por ejemplo, le llaman colineal. La idea de la iluminación colineal, no toda la backlight es colineal, entonces tendría que ser backlight, así como está esta, más que sea colineal. Y que sea colineal o que no sea colineal, la diferencia está en lo siguiente. Si yo tengo una iluminación estándar, por ejemplo, que la iluminación no sea colineal, esa iluminación tiende a quedar como penumbra en los bordes. Esa penumbra en los bordes, pues me complicaría un poco diferenciar pequeñas variaciones entre las piezas. Si yo tengo una iluminación colineal, esa iluminación disminuye la penumbra que se crea aquí en los bordes y eso me define con mayor certeza los bordes que puede ver en la imagen. Entonces, para temas de medición, esta es una iluminación muy recomendada que será iluminación tipo backlight, tipo se llaman colineal. Y el otro tema sería el lente también. El lente tiene una cierta distorsión, que vamos a platicar unos momentos más. El lente estándar, entonces, para mediciones es iluminación colineal, backlight, y hay un lente que se llama lente telecéntrico. Entonces, este tipo de iluminación, repito, es muy socorrida para el tema de medición. Aquí obviamente la proyección es independiente de la superficie, por ejemplo, si es blanco, si es oscuro, si es rojo, si tiene mezcla de colores, pues eso yo no lo voy a distinguir aquí, yo voy a ver nada más una sombra. Entonces, las características tienen que estar en esa periferia que yo voy a revisar. Bueno, campo brillante es semejante a lo que platicamos en los momentos. Aquí uno de los detalles es que, por ejemplo, este tipo de situación es muy sensible a la luz externa. Por ejemplo, si yo ya hice, por ejemplo, mis pruebas no sé, en laboratorio y luego voy a planta y coloco esta misma disposición, pues la iluminación externa que existe adicionalmente, pues se va a sumar, por así decirlo, a esta iluminación, o si es una iluminación que está apagando y prendiendo por alguna situación, a lo mejor es una ventana o una puerta que están abriendo y cerrando, pues cuando lo abran, pues obviamente a lo mejor entra más luz y va a crear unas pequeñas diferencias en la imagen que yo voy a ver. Entonces, a eso se refiere que tiene una cierta alta sensibilidad a la luz externa. Este tipo de iluminación también puede ser así, como lo estamos viendo. Si se fijan, aunque acá teníamos la lámpara y la cámara prácticamente en el mismo plano y estaban prácticamente pues de frente al objeto, aquí están encontradas. Sin embargo, también se llama de campo brillante porque la luz está aplicada en un ángulo. Si esta superficie fuera totalmente brillante, la luz llega en un ángulo y en ese mismo ángulo sale reflejada. Entonces, sigue estando la cámara en el camino de reflexión directa de la luz. Y esto hace que, por ejemplo, las superficies planas reboten la luz, ¿sí? La rebotan, pero los contornos o las hendiduras o los relieves empiezan como que a crear sombras. Por ejemplo, viene este rayo de luz y se encuentra con algún relieve. Bueno, eso ya no lo voy a ver, lo voy a ver ahí como una área oscura. ¿Sí? O ya sea, por ejemplo, relieves hacia abajo o hacia arriba, pues van a crear algunos relieves como este es el caso, ¿no? Por ejemplo, una fecha de caducidad se ve, no es perfecto, pero se ve ya algunos contornos. Y, por ejemplo, será adecuada la iluminación dependiendo de lo que yo quiera ver. Si esta fuera una moneda, yo quisiera ver su circunferencia, pues obviamente esta luz pues ya me está dando un valor de diámetro, y puedo evaluar, por ejemplo, y discriminar si es una moneda de un valor o de otro. Por ejemplo, aquí no me interesaría mucho lo del medio, me interesa la parte de lo que está en la periferia. Entonces, pudiera ser buena para ese tipo de aplicación, o hay otro tipo de iluminación que se llama campo oscuro. ¿A qué se refiere eso? Si yo quito la cámara del camino de la luz, ahora pongo la cámara donde no rebotaría la luz, una superficie plana no rebotaría la luz, o sea, digamos, la saco del camino de la luz, la pongo aquí, digamos que aquí hay como una penumbra. Entonces, el caso pasa a ser diferente. La luz que incide en la superficie brillante, pues se pierde, por así decirlo, se va porque mi cámara ahora la tengo acá.
Entonces, a lo que yo voy a acabar viendo sería la luz que prácticamente sale rebotada por los bordes, por alguna parte del borde hacia la parte superior. En ese sentido, este sería, digamos, una posición de la cámara, digamos, una cámara en campo oscuro. ¿Y eso por qué me va a ayudar? Bueno, pues el mismo caso anterior, tengo la moneda, pero ahora yo necesito ver lo que hay adentro de la moneda, o sea, en la parte central de la moneda. Este tipo de iluminación me va a ayudar a ver lo que hay aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que sería algo así como que lo más ideal para verlo, la parte central. A lo mejor no me da la definición de lo que hay aquí, pero ya puedo ver que es una moneda, en este caso, pues 2 euros. Por ejemplo, también puedo ver esta fecha, ya la veo con más claridad, ya veo que es un 12-202-09, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo yo ponga la iluminación, es lo que yo voy a poder revisar. Y así hay algunas otras combinaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo la iluminación perpendicular a la cámara, pero por medio de un lente la estamos mandando en forma lineal a la lámpara, a la cámara. Sí, es una, digamos, una iluminación direccional paralela a lo que es el rayo de visión. Y, por ejemplo, hay diferentes presentaciones, por ejemplo, un anillo, un domo, con una haz de luz direccionado hacia algún borde, etcétera. Entonces, hay diferentes presentaciones de las iluminaciones, pero en función de que la cámara se encuentre o no en el rebote de la luz, dado por una superficie plana, por ejemplo, aquí la luz, si fuera una superficie plana, pues rebotaría, digamos, a lo mejor fuera de la cámara. Este sería como que campo oscuro. Aquí lo que buscamos es que los bordes resalten y que la cámara vea esos bordes, ¿no? Por ejemplo, este tipo de aplicación, yo quisiera, por ejemplo, identificar un código de barras dentro de un paquete que lleva en emplaye o que está con celofán. Entonces, una opción es, por ejemplo, poner la iluminación con un espejo. Yo logro que esa iluminación salga prácticamente en el ángulo en línea con la parte de visión y me va a crear esta imagen. Esta imagen, si bien alcanzo a ver el código de barras, pero como el celofán, pues yo no lo puedo controlar de forma que me aparezca siempre exactamente la misma forma, pues no es no es lo mejor. Yo tendría que probar otro tipo de iluminaciones, por ejemplo, le llamamos esta de anillo, y por ejemplo, nuestra imagen sería más o menos así. Le llamamos un campo brillante con anillo y pues sí cambia la imagen, más bien incluso veo más brillos en esta parte superior. Acá se veía muy oscuro, ya lo logramos aclararlo, pero pues tenemos todavía muchos brillos ahí en el camino para evaluar, por ejemplo, el código de barras, pues si bien algunos objetos sí lo van a dar, pero por ejemplo aquí sí ya perdemos algunas líneas, ¿no? Entonces, vamos a probar otro tipo de iluminación. Y por ejemplo, esta misma de anillo, si yo cambio la distancia del objeto hacia el anillo, por ejemplo, si la pongo a esta distancia, pues estamos en campo brillante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la iluminación llega a una superficie plana y pues obviamente va a haber un rebote prácticamente directo a la cámara. Pero si yo modifico la distancia, ya entro en un área, digamos, de campo oscuro y yo vería algo como esto. Entonces, siendo la misma iluminación, solo cambiando la distancia, podemos modificar de forma significativa lo que estoy viendo y pues hoy esta imagen es más fácil de trabajar que estas dos. Entonces, pues, y ya, digamos, aparenta ser ya una solución adecuada. Hay otra opción, por ejemplo, esta iluminación tipo domo. Aquí la idea es, el concepto es que, por ejemplo, es como un día nublado, tú no sabes exactamente de dónde viene el rayo de luz y pues logramos, por así decirlo, tumbar los brillos que hay ahí, e incluso pareciera que ya no trae el celofán, de tal forma que ya me parece mucho más claro y más consistente todo lo que es las barras y bueno, una de estas dos pudiera ser una mejor solución y bueno, yo preferiría a lo mejor una solución como esta, ¿no? Con iluminación tipo domo. Otro ejemplo, por ejemplo, una lata de refresco, donde quisiéramos ver la parte posterior, inferior, donde viene la fecha de caducidad o algunos datos que vienen por ahí de pronto. Entonces, si yo uso el mismo tipo de iluminación anterior, axial difusa, pues esto es lo que alcanzo a ver. Algunos caracteres los alcanzo a ver, lo demás no.
Aquí si se fijan, de campo brillante como que se acentúa la parte de lo que es la circunferencia, se ve más claro con respecto al fondo. Aquí todavía se ve un poquito más claro la parte de la circunferencia. Y este es con tipo domo. Con tipo domo, pues acabo viendo incluso ya con mucho más claridad lo que sería los caracteres que van dentro de la lata. Entonces, el tipo de iluminación está en función de la característica que queremos revisar. Bueno, por ejemplo, si el objeto es de color, no necesariamente la cámara tendría que ser de color. Podemos trabajar con sistemas monocromáticos. Por ejemplo, dependiendo del color, si yo quisiera ver, por ejemplo, esos caracteres, si yo agrego, por ejemplo, los veo sin ningún filtro, no, básicamente nada más ilumino y veo en caracteres, coloco luz blanca, pues esas letras las acabaré viendo así. No veo una diferenciación entre el rojo, el verde y el azul. Prácticamente los percibo como si fueran iguales. Sin embargo, si a ese sensor yo le coloco, por ejemplo, un filtro rojo, sería, por ejemplo, yo voy a hacer como que voy a hacer blanca la R, voy a hacerla más clara y voy a generar una diferenciación entre el rojo y las otras dos. Entonces, con un filtro yo pudiera ya empezar a resaltar algún color o aclarar alguno de los colores que no sea de mucho de mi interés o provocar un contraste, que eso es lo que estamos haciendo aquí, provocar un contraste entre el rojo, el verde y el azul. ¿Sí? O viceversa, por ejemplo, si fuera luz verde, le pongo un filtro, una luz verde, por ejemplo, eso me puede ayudar o llevar a que la letra G se vea más clara con respecto a las otras dos. Y pues lo mismo va a pasar con el tema de la letra azul. Si yo coloco, por ejemplo, una luz azul, pues voy a acabar viendo la letra P, pues mucho más clara. Entonces, qué quiero destacar? Dependiendo de lo que quiera destacar, pues sería el filtro más adecuado, tipo de luz que pueda utilizar para poderlo iluminar. Si estoy cambiando de modelo, pues obviamente tengo que ver que eso tendría que cambiar. A lo mejor en el siguiente modelo necesito resaltar el rojo y ya tengo un filtro azul. Son de las situaciones que tenemos que entender desde un principio para poderlo atacar de la mejor forma. También los equipos en sí, los sensores internamente que reciben la luz, tienen cierta eficiencia, entonces esa eficiencia también influye en el resultado. Por ejemplo, también esos sensores tienen cierta mayor o menor eficiencia dependiendo los colores. Los colores finalmente pues es una longitud de onda que se alcanza a percibir. Dependiendo el sensor de la cámara, pues puede ser más apto para a lo mejor una luz ultravioleta o un infrarrojo o para la diferente gama de colores, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tiene mayor eficiencia para a lo mejor el rojo, hasta un 40%, por ejemplo, en esta longitud de onda, pero la longitud de onda de 600 nanómetros, pues tiene una eficiencia un poco menor, etcétera, ¿no? Entonces, esas eficiencias pueden ir cambiando. Eso es propio de los equipos, por un lado, y por otro, los lentes también tienen una eficiencia. Entonces, esas eficiencias, la combinación de ellas me puede facilitar o de pronto dificultar la definición de algunas características muy finas. ¿Sí? Entonces son detalles que, repito, no solo de la cámara, sino también puede ser el lente, el que pueda estar influyendo para detectar las pequeñas diferencias. Y es por eso que vuelvo al principio, es importante entender cuál es la mínima diferencia que necesitamos detectar desde el tema de visión. Bueno, el espectro visible del ojo humano en cuanto a el espectro electromagnético, pues es muy corto y es en esta área en la que trabajamos con los equipos de visión, ¿no? Eso es para que se den una idea más o menos de cómo están ubicados ahí. Y en el tema del lente, decíamos que también tiene su gráfica. Y, por ejemplo, los lentes más usuales serían estos, lentes endocéntricos. Este lente, por ejemplo, me permite, pues sí, ver una imagen, a lo mejor ver algún color, ver alguna característica, por ejemplo, ver si tiene alguna propiedad allí o no la tiene, y pues yo con eso ya puedo diferenciar. Pero si este lente lo quisiera usar para medir, pues la verdad no es el más recomendado porque este lente causa una cierta distorsión de la imagen. Por ejemplo, aquí se ve como una sombra
en este contorno, en la parte inferior del contorno. Aquí incluso se ve como que está, pues no sé si escondido algún círculo que está incompleto. Se ve aquí algún plano. A diferencia de esta imagen, en esta imagen se alcanza a apreciar que aquí incluso aquí en esta parte aquí exactamente, realmente hay un círculo, hay un edificio ahí que atraviesa de lado a lado. No hay distorsión, prácticamente la pieza se observa tal cual es. Y el tema es que este lente telecéntrico pues es más costoso, mucho más costoso. Pero son los lentes más recomendados para temas de medición. Para cuando se hacen temas de medición, por ejemplo, si yo pongo esta imagen y esta imagen aparece al centro del área de visión, pues tiene una cierta distorsión. Pero si esta imagen se empieza a ir hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado, entre más hacia un extremo esté del área de visión, pues cuanto más distorsión pudiera llegar a presentar. Y la distorsión no es comparable con la que si yo pongo la pieza en una esquina contra la otra esquina contra el centro. Entonces, aquí se empieza a hacer un reto el tema de medición. Es por eso que, repito, se utiliza más este tipo de lentes telecéntricos. Uno de los detalles es que este lente tiene que ser prácticamente del tamaño de la pieza. Entonces, pues eso es otro reto, ¿no? Entonces, pero eso es lo que marcarían los cánones como equipo más recomendado para temas de medición. Y esto es parte de la distorsión que les mencionaba. Es una distorsión, digamos, le llaman tipo barril, aquí tipo así como que se está hundiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos una imagen y pues aquí, aunque era rectangular aquí al centro, pues si la veo con este lente, puede llegar a verse que a lo mejor no es muy perfecta, aún siendo la misma imagen real. Aquí a lo mejor ya me la veo un poco diferente y eso puede llegar a ser un tema de descarte, siendo que realmente no lo debería hacer. Entonces, por eso que este tipo de lentes no se aconseja para mediciones. Ahora bien, la idea es que el objeto se mantenga pues en una revisión más o menos constante para que esa distorsión que está de por medio pues sea también más o menos constante. Una de las ventajas o ventajas de este tipo de lentes es que pues, son económicos. Se sugiere, repito, que el objeto debe estar lo más posible al centro de la imagen para pues, ver una imagen más consistente, pues sí, más homogénea, así sería la palabra. Dentro de los equipos de visión hay algunos que se les puede intercambiar el lente. Esto es para poder trabajar de una forma más libre entre lo que es la distancia lo que es el plano de la cámara, por así decirlo, con respecto al plano del objeto. Es otro de los datos que necesitamos saber. ¿A qué distancia puedo trabajar del objeto de interés? ¿Qué distancia debe haber, por ejemplo, entre este plano, el plano donde aparece esta pluma con respecto a mi cámara? Si yo quiero ver qué tan a fondo quiero ver, por ejemplo, aquí se ve que hay más nitidez más al fondo, hay más profundidad de campo. Aquí básicamente la profundidad de campo es muy limitada. Son detalles que tenemos que conocer y, por ejemplo, en el tema de lentes se manejan de las dos, que tengan un montaje ya con lente integrado o con el lente externo. El trabajar con lente externo me abre la posibilidad de poder yo colocar el equipo pues a una distancia la más adecuada respecto a la aplicación, etcétera, ¿no? Entonces hay dos tipos de montaje, el montaje C-mount, el montaje CS-mount, y este montaje se refiere a la distancia neta que hay de entre la base de donde va a estar el lente contra lo que sería el sensor interno de luz. Y esta distancia pues está estandarizada, hay ciertas distancias y en este caso de lo que se maneja sería en este caso el CS-mount. Y si yo quiero utilizar un lente C-mount, pues básicamente tengo que, perdón, es el C-mount el que se maneja. Si yo quisiera usar un lente CS-mount, lo que tengo que agregar es un aumento de 5 milímetros para trabajar con este lente C-mount ante un montaje CMON. Si ya que el montaje CMON determina que debe haber una distancia de 17 milímetros entre esta base y el sensor óptico, y el CMON lo trae más corto, viene para que esta distancia sea más corta, entonces aquí la idea es compensar esto con un aumento que pues son comerciales también. No sé si de momento haya preguntas, Max. No, por el momento no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre lo que estaba explicando Roberto. Por ahora no, Roberto. Entonces, si quiere, pues Perfecto. continuamos. Sale. Bueno,
algunos detalles, decíamos, del lente telecéntrico, pues prácticamente tiene que ser el tamaño o más grande del tamaño del objeto para que pues, pudiera darle chance a que se mueva un poco en el área de visión. No es muy usual este tipo de aplicaciones, pero bueno, es importante que lo tengan considerado. Esto que platicábamos del tema del lente y la distancia del objeto, entonces son detalles que se necesitan conocer a la hora de poder dimensionar un equipo de estos. Hay unas fórmulas que ayudan a poder calcular esa parte. Ahorita, pues básicamente, nos vamos a ir un poquito hacia adelante. El ancho de, ok, distancia de visión, el ancho, ok. Es importante conocer el área de visión. Por ejemplo, si esta es mi área de visión y yo tengo, por ejemplo, una pluma que mide, no sé si esta mide 100%, vamos a pensar que esto mide 100%. Yo tengo una pluma que mide 200 por 200, pues obviamente no la podré ver en un área de 100%. Yo necesitaría que esa pluma de 200 de largo, pues poderla ver en al menos una distancia mayor en la horizontal para que esa pluma pueda caber. Entonces, es importante tener en consideración el área de visión, tener en consideración el tamaño del objeto. Por ejemplo, vamos a pensar que eso sea una pluma. Y si de esa pluma lo que quiero ver es, por ejemplo, que se alcanza a ver la tinta que es en la punta de la pluma. O sea, necesito saber cuánto mide ese detalle mínimo. Son de los datos importantes que necesitamos conocer para poderlo evaluar de inicio y poder definir si se tiene el alcance para realmente ver ese detalle mínimo. Y bueno, la resolución el equipo pues entrega píxeles, el equipo ve píxeles, no tiene una cierta cantidad de píxeles de ancho por una cierta cantidad de píxeles de alto. Entonces, lo que se hace es que entre una imagen que yo ya estoy viendo, que mide, por ejemplo, aquí mide 64 milímetros, mi pieza mide 60. Por ejemplo, aquí tenemos una resolución que va pues, prácticamente de 64 entre 640, ¿sí? Milímetros por píxel, o 640 entre 64, que sería prácticamente 10 píxeles por cada milímetro. Sería uno de los temas de la resolución. Sin embargo, no es recomendable considerar, por ejemplo, si yo digo, ok, en esta imagen tengo 640 píxeles y pues eso equivale a una medida real de 64 milímetros. Ah, bueno, tú dices, pues yo tengo una resolución de 64 píxeles por cada milímetro, ¿sí? 10 píxeles por cada milímetro. ¿Cómo te diré? Por ejemplo, aquí se hace a la inversa para ver en milímetros cuánto es. 64 entre 640 tengo 0.1 milímetro por píxel. Pero esto no es el mínimo detalle que yo puedo ver, porque recuerden que se crea como una penumbra, píxeles que van a estar totalmente blancos, pero entre el blanco y el oscuro hay una cierta matiz de grises. Entonces, lo que se busca es que esto mínimo que me dio, pues multiplicarlo ya sea por 5 o hasta por 10, dependiendo la iluminación y el nivel de contraste que pueda haber. Y digamos que este sería el mínimo detalle que se pudiera observar o que se pudiera empezar a probar. Porque si, por ejemplo, tú me llegas con una aplicación como esta y tú quieres ver un detalle más pequeño que esto, de entrada, pues sabes que esa aplicación no se puede hacer con esos equipos. O sabes que, mira, lo que yo quiero ver es exactamente esto, pues la verdad no sería lo más indicado porque no estamos considerando la penumbra de grises y yo tendría que más bien que multiplicar este valor, ya sea por 5, si tengo un buen contraste, si mi contraste es pobre, yo tengo que irme hasta por 10, entonces en vez de ver más o menos 0.5, yo tendría que ver hasta más o menos 1 milímetro, ¿verdad? Entonces, eso son de las consideraciones que a lo mejor no vienen en catálogo, pero que es importante tener en mente para poderlo evaluar. Y en función de cambiar la resolución del sensor de visión, pues también pudiéramos modificar esa resolución que pudiéramos eh, empezar a evaluar, ¿sí? Algunas herramientas que me permiten ser un poquito más finos, pero esto siempre y cuando tiene sentido, siempre y cuando utilicemos el lente telecéntrico y la iluminación colineal que platicábamos hace rato. Bien, hay otros principios que están inmersos en este tipo de tecnología. Uno, lo que sería un line scan sensor, sería, por ejemplo, es una matriz, es prácticamente un píxel de ancho por 2048 de alto, o dependiendo del fabricante puede cambiar la altura. O un sensor de área.
Los que estamos platicando hasta ahorita son sensores de área y aquí la idea es que el objeto a trabajar aquí debe estar presente a la hora de que yo tomo la foto. Tomo la imagen y si el objeto a lo mejor nomás estaba a la mitad, pues va a ser difícil poder evaluar. Obviamente no voy a poder evaluar todo el objeto. Yo tengo que cerciorarme que el objeto esté adentro del área de visión, le tomo la imagen y esa imagen ya la voy a evaluar. Acá no, acá el objeto puede ir pasando y yo puedo empezar a tomar fotos, digamos una rebanada cada que el equipo lo tiene configurado, tomar rebanada, rebanada, rebanada y esas rebanadas se van construyendo una imagen, como sería este caso. Por ejemplo, yo tengo una tuerca que vamos a evaluar. Esa tuerca se puede evaluar con este tipo de sensor, line scan, o con el área, sensor de área. Entonces, recuerden, con el sensor de área, el objeto tiene que estar presente 100% en el área de visión. Le tomo la imagen y prácticamente aquí la tengo ya en la memoria del equipo. Ya que está en la memoria, pues aquí ya le meto, si quiero medir de aquí a aquí, si quiero evaluar cuánto de distancia hay aquí en esta apertura, etcétera. Eso ya se puede hacer después de esto. Aquí no, aquí lo que hace el equipo es que el equipo pues está en movimiento y aquí yo estoy tomando imagen tras imagen, voy construyendo y voy sumando las imágenes y voy a ir construyendo en la memoria del equipo un producto final. Este proceso, aunque sea en partes, pero es mucho más rápido que lo que sería este. Y eso permite que estos sistemas sean mucho más rápidos. ¿Sí? De los equipos que manejamos en Festo, pues tenemos lo que es el checkbox, que te platicamos de él, y el SBCI o sí, el SBCI, y hay otro más que por ahí SBRD, equipos que llegaron, que se trabajan bajo esta temática. Por ejemplo, un sensor de línea también se usa como para escanear una tela completa, etcétera, evaluar si tiene algunos acabados o si está rasgada, etcétera. Este tipo de aplicaciones pues no es el objetivo para Festo. Más bien tenemos un solo equipo que trae este tipo de principio, pero ya es una solución. Normalmente las aplicaciones de Festo estamos en estas áreas, utilizamos el tema de un sensor de visión, ¿sí? Donde ya el objeto está presente o se va moviendo, pero tomamos la imagen y evaluamos toda la imagen completa. Este sería, por ejemplo, este sería el checkbox y este sería, por ejemplo, el SBCI. Este SBCI trae integrada la iluminación. Aquí se alcanza a ver un LED, otro LED, y trae integrada lo que es el lente. Ya de este caso es una solución completa. De igual forma, por ejemplo, la idea de este checkbox es una solución que permite clasificar piezas de acuerdo al tamaño, si trae rosca, no trae rosca, si trae Loctite, no trae Loctite. La idea de este equipo es que se use como complemento de los ball feeder o tazones de alimentación y trabaja bajo el principio, hace rato mencionábamos de backlight. Este es un principio de backlight. Por ejemplo, tenemos estas dos piernas o estas dos mordazas, por así decirlo, parecen mordazas, y en cada mordaza, digamos, una de ellas está la fuente de luz. Esa fuente de luz baja y en la parte final de aquí hay un prisma. Ese prisma cambia la dirección de la luz, llega a este otro prisma y este prisma también la cambia y llega, digamos, a la cámara. Y pues finalmente, si se recuerdan, la definición del backlight es que el objeto se encontraría entre las dos, entre la fuente de luz y la cámara. Eso hace que yo lo único que vaya a observar sería una sombra, un contorno, ¿sí? Y pues, digamos, serían piezas como esta, ¿no? Un contorno. Yo no veo lo que hay aquí en medio, el color tampoco. Y pues se crea en base a puras, pues, imágenes pequeñas, ¿no? Se va creando la pieza y se va ensamblando, por así decirlo, en la memoria del equipo. ¿Y qué puede hacer el equipo? El checkbox. Bueno, este sería como un complemento de, por ejemplo, tazones de alimentación como este, donde yo meto una cierta cantidad de productos, pues en tornillos, pernos, etcétera. Por ejemplo, tornillos de rosca estándar, rosca milimétrica, a lo mejor se me mezclan, los meto aquí. La idea es que este equipo los identifique y, por ejemplo, yo aquí puedo configurar para que este equipo coordine la expulsión del tornillo. Si ya lo evaluó, bueno, aquí lo expulsa y sabes que si es el tornillo, pero sabes que viene orientado de forma diferente, bueno, sabes que regrésalo al ball feeder, vamos a darle otra oportunidad de que se enderece y que pase bien. O si no es de plano, no es el tornillo como esta pieza, pues aquí es como un osito. Esa pieza pues no tiene sentido que la regrese al ball feeder, ¿no? Entonces, esta pieza o un tornillo que no es, un tornillo sin rosca, pues yo tengo que más bien expulsarlo, ¿no? Y pues si el tornillo sí es, bueno, pues ya dentro dejo pasar al final y pues yo ya alimento un sistema atornillado automático. Eso es más o menos cómo funciona este equipo.
Entonces, es una solución que integra un sistema de visión. También integra un encoder, una entrada de encoder para poder evaluar, por ejemplo, esta bandita. Si yo subo o bajo velocidad, el equipo de todas formas expulsa donde debe expulsar el tornillo. Y bueno, trae una entrada de encoder, decíamos, para ese tipo de situaciones. Y trae algunas salidas para colocarles a las válvulas que van aquí, que van a expulsar el producto. Orientación incorrecta, orientación correcta. Y bueno, las piezas buenas, como decíamos, las deja pasar. Las clasifica. Y la diferencia en las piezas puede ser de al mínimo de 2 a 3 décimas de milímetro en cuanto a diferenciales en las piezas, y pues lo puede trabajar a velocidades altas, pueden ser, dependiendo del producto, 1000 piezas por minuto, 800, 900, etcétera, dependiendo el producto y lo largo del producto. Ese sería el tema. Por ejemplo, si tengo tornillos que traen Loctite y otros que no traen, otros roscas diferentes, pues esas propiedades se pueden observar en el software y puede descartar el producto en función de ello. A ver si aquí sale video. O me marca error. Bueno, si es este. Aquí es un video, se alcanza a ver bien, así no se ve congelado. Este sería, por ejemplo, esta velocidad real en el lado izquierdo y velocidad lenta en el lado derecho. Y pues, repito, la idea es que en función de una inspección de visión, con un tipo escáner, podemos discriminar las piezas, si son las piezas que ocupamos o no. Y con la idea de todo esto es validar que el siguiente equipo pues va a recibir la pieza orientada que necesita, la pieza por un lado, la pieza que necesita y orientada como la necesita. Esa es la idea del checkbox. No sé si hay una pregunta, mi buen Max. Por ahora, Luis nos preguntaba que si las cámaras de Festo tienen la capacidad de la inspección en línea de producción, por ejemplo, de fechas de vencimiento y empaque. Ajá. Creo que es parte de lo que... Sí, igual la voy a mostrar enseguida. Ok, y la otra es que cuál es la velocidad de medición, digamos, en contraste con la luz. Velocidad, ok, ¿cuánto se tarda? Bueno, eso es variable. La herramienta tiene un aproximado, ahorita no me acuerdo bien el dato exacto, pero debe andar en rangos de décimas de milisegundo. No recuerdo, puede ser 30 milésimas de segundo, etcétera. Esos datos vienen en el catálogo, del SBSI, por ejemplo, viene un estimado de cada herramienta, de tal forma que se pudiera hacer la sumatoria de las herramientas que se van a utilizar y se puede obtener, digamos, un estimado del tiempo de inspección. Tal vez para allá vaya su pregunta. De los SBSIs, no sé si hay otra pregunta, perdón. La otra es que, bueno, que si tiene la capacidad de ver, digamos, las fechas de vencimiento de empaques. Sí, sí. De hecho, voy a mostrar un video con algo parecido a eso. Este es el SB6, que son sensores de área, decimos, comentábamos. El anterior es como un line scanner. El sensor de área, digamos, para hacer la anterior, pues a esa velocidad no lo puedo hacer. Tiene que ser una velocidad mucho más lenta. Entonces, esa es una de las características de la aplicación anterior. En este caso son sensores de área y bueno, hay con óptica integrada, con lentes integrado, etcétera, y lo hay con el montaje externo del lente. Es el tema que mencionábamos, Simón. Y pues, cuando es integrada, pues es de 6 o 12 milímetros la distancia focal, y pues acá se puede elegir la que se requiera. La iluminación, pues es rojo, blanco e infrarrojo, en el sentido de estas que ya la tienen integrada, y bueno, acá ya se elige la necesaria. La comunicación, pues la de línea es Ethernet IP, Ethernet, TCP/IP, y la otra opción es que puede ser Profinet o puede ser Ethernet IP. También el protocolo RC232 puede ser una opción de comunicación del equipo con los otros elementos. Hay un software que viene con el equipo, o más bien usted lo puede incluso bajar, está en la página de Festo, se llama Vision Sensor Configuration Studio. Ese equipo ya trae algunas imágenes construidas ahí, y con esa pueden empezar a jugar un poco con los detectores, y por ejemplo ya les puede empezar aquí como verde o rojo si no lo detecta, etcétera. Y o la otra, se pueden tomar imágenes y luego esas imágenes se pueden importar al software, y por ejemplo yo puedo ir al área de aplicación, tomo unas imágenes,
con esas imágenes yo a lo mejor, oye, tengo dudas, por favor me las pasas o las pasa a alguien más y para alguna opinión, etcétera. Y yo con esas imágenes ya corro el software y es como si yo estuviera enfrente del equipo y pudiera estar viendo lo que ustedes ya vieron ahí. Hay 4 tipos de hardware. En este caso, por ejemplo, los más básicos serían sensor de códigos. Hay uno que exclusivamente ve puros códigos, código de barras, código, ¿cómo le llaman? Data Matrix. Y hay otros más que solo son para objetos. Hay alguno que trae la mezcla de los dos. Hay uno que es para color. Hay uno que pues, trae casi todos, menos el de color, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de software. Hay diferentes tipos de resolución, VGA y 1.3 megapíxeles, y las herramientas, repito, pueden cambiar dependiendo de, por ejemplo, las estándar, sería, por ejemplo, esas 2 nada más, o avanzadas, pues trae esas 2 más estas 4, ¿no? Entonces, eso puede ir cambiando dependiendo lo que busquen, y por ejemplo, aquí me faltó agregar uno, me faltó agregar uno donde se puede ver el OCR, lo que decía lo del dato de producción, que decía en las preguntas. Ahorita vamos a ver un pequeño video también de eso. Entonces ese sería más o menos el tema. Y por ejemplo, los estándar, cuando es estándar, traes herramientas más básicas y solo traes hasta 32 detectores. Por ejemplo, en una tarea de inspección, tengo, no sé, el modelo A de mi producto. Entonces, en ese modelo A, el que diga aquí 32 detectores significa que yo solo puedo poner máximo 32 características del producto y las veo. Y hasta 8 modelos diferentes. Se puede traducir esto. O hay una opción avanzada donde yo puedo ver en un producto A, pudiera ver hasta 255 características con detectores o sea, meto 255 de estos o 255 de estos, o la suma de, por ejemplo, 10 de estos, que me dé 255, y puedo también trabajar 255 tareas máximas dentro del equipo, o sea, 255 modelos diferentes, sería una traducción un poco de esos términos. Hay algunos, repito, que son, por ejemplo, para color, incluyen temas de color, medición. El universal trae prácticamente todo, menos la parte de color. Igual, si se requiere también todo junto, pues bueno, vemos la opción de uno de color con esas características. Las herramientas se definen por contorno o van por la parte de lo que es el contenido de los píxeles iluminados. Entonces, estas están más en función, por ejemplo, del contorno, o sea, el patrón, detecta un patrón. Si eso no es, bueno, pieza pasa, no pasa. El contorno igual. Aquí el patrón, pues, tiene que ver con toda la parte central y a su vez también el contorno. Aquí únicamente se basa en el contorno. El contraste, por ejemplo, aquí aquí, por ejemplo, aquí le falta, no sé yo bien. Entonces, puede resistir ciertos cambios de brillo en el área. Lo que busca es un contorno, un contraste, diferencia de contraste en ciertas zonas de la imagen, y eso es lo que prácticamente detecta. Entonces, hay varias opciones, niveles de grises, niveles de brillos, OCRs, caracteres en una aplicación, códigos de barras, hasta 20 códigos de barras con una sola herramienta, de igual forma los datacode. Bueno, aquí acá aparece 5, realmente son 20 en una nueva versión que salió. Códigos tipo pharma, tipo industry, etcétera, dot print, letras, etcétera, ¿no? Temas de colores, por ejemplo, yo puedo tener una caja de fusibles y, por ejemplo, enseñarle hasta 100 colores por cada herramienta que ponga. Entonces, pues puede diferenciar dentro de un listado de 100, puede diferenciar, por ejemplo, tengo diversos tonos de rojo, pues yo le voy teach, voy grabando mis colores y pues esos son, digamos, mis prototipos para poder comparar contra la nueva pieza y descartarla o validarla en función de ese color, ¿no? Temas de medición, NetBlock, pues básicamente me identifica objetos que tengan la misma área. Por ejemplo, tengo 2, 3 objetos que tengan la misma área, pues los contaría como tres objetos, etcétera, ¿no? Este equipo también se puede calibrar para que en vez de píxeles me reporte milímetros. Esto se hace porque, por ejemplo, la idea de esos equipos, decíamos en un principio, Festo tiene también el área de ejes eléctricos y la idea es poder complementar esas soluciones con temas de manipulación. Entonces, en situaciones determinadas hay que identificar la orientación de la pieza que viene en camino
y para ello pues necesitamos más que píxeles al equipo de ejes, yo tengo que pasarle milímetros. Entonces, ¿hay alguna plantilla, una opción con plantilla para poder que el equipo me reporte, por ejemplo, el centro de gravedad, la coordenada X y Y del centro de gravedad y el ángulo de giro? Con esos tres datos yo puedo llegar tranquilamente con una pinza la adapto al ángulo de giro, bajo y tomo la pieza y la llevo a algún otro lugar. Esa es la idea de esto. Si se fijan aquí se ve un poco de lado. El que se vea de lado es porque la sugerencia para estos equipos es para evitar, recuerdan cuando está en campo brillante, que la luz del objeto totalmente pulido, superficie pulida o espejo rebotaba en el sistema de iluminación, pues buscando sacarlo un poquito de esa línea directa con la iluminación, porque eso lo que va a hacer es que va a saturar de alguna forma muy rápido algunos píxeles. La idea es que evitar esa saturación de forma muy rápida y se pongan en un cierto ángulo. A pesar de que se haya puesto en un cierto ángulo, por ejemplo, con esta plantilla es posible que el equipo, una pieza que identifique en esta zona, con esta distancia, le va a atribuir esta misma distancia si el equipo está en esta zona de la parte de visión. Entonces, hay un algoritmo para poder considerar una cierta inclinación y poderme definir aproximadamente la dimensión más adecuada de mi producto. Internamente, bueno, hay una serie de brillos, filtros, perdón, para poder resaltar o disminuir algunas características. Eso pues va en función de la aplicación, ya sea, por ejemplo, aquí trae un tema de dilatación, por ejemplo, algunos píxeles que estén blancos, pues los píxeles circunvecinos de 2 a 3 píxeles tú vas definiendo, por ejemplo, 9, aquí tiene, por ejemplo, aquí tienes, por ejemplo, 9 píxeles por 9 píxeles alrededor, pues los va a hacer, por ejemplo, más blancos, o al revés, erosión. Quiero que lo que esté negro alrededor de píxeles negros, pues los que estén alrededor que no parezcan píxeles solos, pues 9 por 9, bueno, o 10 por 10, dependiendo de lo que yo elija, pues puedo empezar a limpiar, por así decirlo, la imagen que aparece y hacerla un poquito más consistente. ¿Vale? Entonces la idea de sus filtros y la imagen evaluada pues, es la resultante después del filtro. Algunas aplicaciones generales, pues identificar si está bien montada una tapa, si no lo está, etcétera. Si tiene la etiqueta que debe llevar, no sé, en este caso una muestra, que sea la muestra que necesito, si está evaluando un código. Es muy variado. El tema, por ejemplo, uno de ellos sería inspección, todo ello es inspección, y la otra que decíamos sería la manipulación de piezas. Y yo en función de su orientación, pues yo voy y vengo y tomo y la coloco en la caja adecuada. Algunos ejemplos, por ejemplo, detector de soldadura en un transistor, en una superficie pues algo pequeña. Igual es otro transistor, pieza conforme, pieza no conforme. En este caso, lot type en algunas roscas, aquí pues no tiene, están marcados en rojo. Y aquí pues trae se alcanza a ver muy, muy levemente, no sé si se alcanzan a percibir. Aquí se alcanza a percibir un poquito verde aquí la parte central, y pues realmente los dos me los marca como que sí lo trae, ¿no? Y aquí estamos obteniendo el resultado de una lista, a partir de una lista de colores. Estamos evaluando esa propiedad de esa rosca. Y bien, lo que preguntaban hace ratito, si se puede usar para evaluar este tipo de aplicaciones, pues está este pequeño video, no se alcanza a ver bien, no se vea congelado, espero que no se vea congelado, donde, por ejemplo, se está evaluando la fecha de caducidad de sus productos y si se fijan, aquí están las leyendas que está revisando. Aquí, por ejemplo, para reparar. Aquí, por ejemplo, tiempo de ejecución de 63 milisegundos, mínimo, el máximo 80 milisegundos, un promedio de 73 milisegundos. Esta aplicación creo que está corriendo como a 14 botellas por minuto, algo así. Perdón, por segundo, entonces, algo así. Esto sería más o menos, a grosso modo, los equipos. No sé si hay preguntas en este momento, Max. Bueno, que sí existe la posibilidad de ver los niveles de llenado, que creo que es parte de esa aplicación. Pudiera llegar a ser, habría que ver, por ejemplo, ese envase, si te fijas, es oscuro.
habría que crear el contraste necesario para que, digo, a pesar de que sea oscuro, poder evaluar con confiabilidad el nivel. Si te fijas, otro tema es que se va moviendo, entonces, si dentro del movimiento hay vibración, puede ser un desafío adicional. Obviamente lo mejor o lo ideal sería que el movimiento pues sea homogéneo y eso haría que no haya brincos en el líquido y me mantendría, por así decirlo, una línea más estable. No sé si me explico. Este, entonces, no tanto por velocidad, sino lo podemos enriquecer, por así decirlo, el proyecto con las propiedades físicas circundantes. Entonces, sí, yo creo que sí es posible. Aquí, por ejemplo, lo único, por ejemplo, en el envase es café. Tendríamos que evaluar el qué tipo de luz más adecuada para poder ver con certeza el nivel de líquido interno. Y otra de las preguntas es que si hay posibilidades de ver los niveles de turbidez o suciedad, digamos, dentro de un envase. O sea, qué tantas partículas, bueno, qué tantas o si hay partículas dentro del envase. Yo creo que tenemos que definir la iluminación más adecuada para validarla. Por ejemplo, se me ocurre, no sé si valga el comentario, pero se me ocurre que tal vez habría que ver la opción de iluminación ultravioleta. eh, que pueda resaltar. Ya ves que, por ejemplo, me recuerdo algunos productos que venden para que revises, por ejemplo, cuando llegas a un hotel, que hayan hecho bien la limpieza, llegas y checas con luz ultravioleta y de repente se ven cosas que pues el ojo humano no percibe, ¿no? Entonces, se me ocurre que algo así puede ayudar. Habría que a lo mejor analizarla con más detalle. Ok, esas son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Perfecto. Pues básicamente este sería lo que tenía más o menos preparado para esta parte. Darles un panorama general de lo que necesita un sistema de visión, de lo que pudiera ser y dejar en claro que no todo es el producto en sí de visión. Hay que enriquecerlo con o alguna iluminación. Como decíamos ahorita, lo del líquido me gustó esa parte porque se queda más claro que si yo tengo inconsistencia o brincos en mi producto, pues va a ser más el desafío de poder realmente decir, ¿sabes qué? Pues está en el nivel adecuado o no, ya que el líquido es inestable. Entonces, perdón, eh, repito, no todo es la chamba del tema de equipo de visión o del proceso de imágenes, sino que más bien hay que hacer que esa imagen aparezca lo más clara posible hacia el equipo de visión. No sé si quieres agregar algo más adicional, Max. Entonces, agradecer a todos por su tiempo. Pues esto es parte, digamos, de los productos que tenemos en Festo, algo un poco diferente del área neumática a la que estamos acostumbrados. Con Roberto igual, o sea, tal vez así como haciendo un anuncio rápido, Roberto también ve la parte, digamos, de sensores, sensores de presión, sensores sensores de flujo de aire, sensores de flujo de agua. Entonces hay chance, digamos, de volver a hacer otra webinar, pero más enfocado, digamos, en ese otro tipo de sensores que tampoco, digamos, se conoce mucho de Festo. Robert, no sé si tenemos chance todavía como para hacer así un rápido, digamos, de una descripción de la gama de sensores que tiene Festo. Bueno, así generalmente, como comenta Max, sí me toca ver también tema de sensores, tema de algo de controles. Tema de sensores, pues los más usuales para nosotros son los que van en los actuadores neumáticos. Como ven, y ustedes todo bien lo saben, pues la naturaleza de Festo es la parte neumática. En ese sentido, pues hay una variedad de sensores que hay algunos detalles interesantes que valdría la pena tal vez sacar a la luz para en determinadas condiciones darles mayor certeza de detección. Por ejemplo, cuando requieren poner los actores muy juntos en aplicaciones para industria electrónica o cosas así, donde los espacios son muy pequeños. Entonces, hay ciertas consideraciones que necesitamos tener en mente para poder obtener la mejor prestación del sensor. Hay algunos transmisores de posición para este tipo de aplicaciones y de ahí se puede incluso empezar a derivar la parte de servoneumática. No sé si hayas platicado de ese tema, Max, con No, la gente. digamos, en las partes de los webinars que hemos dado, vimos anterior uno de ejes eléctricos y ahorita el suyo. Entonces, Ah, perfecto, perfecto. esperamos que los próximos sean de la parte de sensores y un poco más de entrar en el campo de servo.
Ok, no me adelanto mucho, pero por ejemplo aquí la idea es que en Neumática es una aplicación interesante que, por ejemplo, de repente tenemos una máquina y le queremos subir la velocidad, pero estamos en la disyuntiva de que si, oye, si yo le abro, normalmente un pistón neumático lleva regulador de caudal. Entonces, la parte mecánica te dice, ok, tú pones tu pistón, ponle el regulador de caudal, estrangúlalo ¿hasta dónde? Pues hasta que no tope, que no choque. Ok, llega, ok, ya lo dejas así, ya quedó perfecto. Pero luego llega el de producción y te dice, hey, está muy lenta la máquina. Entonces, ahí estás en la disyuntiva, si le subes, si le bajas, le pones, le quitas, ¿qué haces? Entonces, si le abres al regulador de caudal, pues sí va a dar más rápido la máquina, pero va a empezar a chocar, ¿verdad? Si el de producción no le interesa, pues el de mí de mantenimiento sí me interesa y al que compra las piezas allá atrás también le interesa. Entonces, te empiezas a crear un conflicto ahí entre, pues, ¿para dónde le das? Servoneumática nos ayuda a poderle ayudar a los dos. Entonces, le puedes subir la velocidad a la máquina y le puedes mejorar la producción al sistema sin comprometer el rendimiento mecánico. Entonces, son situaciones que se derivan una de otra. Servoneumática y la otra es uno que se llama, yo le llamo un amortiguador electrónico. Eso es interesante, se va derivando aparte de empezar a censar la posición en los actuadores. Y, por ejemplo, ahorita está a punto de entrar un sensor nuevo, así no se los platico, se va a entrar en septiembre aproximadamente, que es autoconfigurable, un sensor que tú puedes poner un actuador y pues tú le das al actuador como son 4 veces, si mal no recuerdo, que entre y salga, y ya prácticamente queda configurado. Entonces, son situaciones interesantes que a la hora que tú tienes tu máquina trabajando, tu actuador a veces no está enfrente, sino está abajo de la máquina o está arriba, y andarle moviendo los reguladores de caudal y todo ese rollo, o cambiando un sensor de posición, pues a veces no es tan así tan a la mano, ¿verdad? O que cualquiera llegue y lo haga, tiene que venir alguien, no sé, con una escalera o parar la máquina para meter trabajo en la máquina, cosas de esas, ¿no? Entonces son situaciones, como dice Max, pequeños detalles que te pueden ayudar tal vez a hacer la vida un poquito más productiva, esa es la idea de lo que buscamos, poderles apoyar en esa parte. Y bueno, el tema de sensores, la parte más fuerte es ahí, la otra adicional también son los sensores ópticos, que de ahí se empieza a derivar ese tema de visión. En tema óptico también que empiezas a jugar un poquito con la parte de visión, de la luz, que si los sensores con supresión de fondo, que sensores que de reflexión directa, cuando uno, cuando otro, esas son situaciones que tal vez les puedan ayudar a enriquecer un poquito más sus aplicaciones. Y aprovechando antes de cerrar, hay una última pregunta que dice, bueno, ¿esos sistemas de visión se pueden integrar a través de Ethernet a un sistema de control de Allen Bradley? Correcto, sí. Trae la opción de comunicarte por OpenIP directo. Okay. Hay que activarlo. Tiene una palomita. O sea, no hay un producto específico para OpenIP. Es el mismo producto y ya trae la opción de que o actives OpenIP o actives Profinet o actives TCP/IP. Perfecto. Entonces, pues, gracias a todos y por el tiempo y los esperamos en el próximo webinar. O sea, si tienen consultas, pues pueden, pues tienen, digamos, el soporte de toda la red de asesores del Batrón o el Wow Center para poder hacer sus llamadas y consultar, digamos, si tienen consultas técnicas. Igual podemos coordinar una visita. O sea, ya sería, pues, su servidor estaría con ustedes allá. Y, pues, igual, pues, podemos invitar a Roberto con alguna llamada, si hay alguna consulta, pues, o algún proyecto que desarrollar. Y lo tenemos ahí al tanto. Entonces, gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Estamos a sus Ustedes, órdenes. Desde acá, desde eh, México, estamos pegados a la frontera, estamos acá en Monterrey. Estamos a sus órdenes. Espero que esta charla les haya sido de utilidad y pues esperamos estar en contacto con ustedes nuevamente. Un abrazo y a la distancia y pues a cuidarse, no se confíen, que esto todavía no acaba. bueno, gracias a todos. Saludos.